Yo diría que a nivel general podría catalogar el discurso como un discurso de defensa de los logros. Eso creo yo que fue el tono como más dominante. Por supuesto, tiene o tuvo diferentes partes. ¿Verdad? Hubo una, digamos, en un primer momento, pues creo que el presidente destacó aquello de dónde venimos, ¿verdad? Que eso siempre es importante tenerlo presente porque a veces se pierde la perspectiva, ¿verdad? Si no se recuerda constantemente cuál era el estado real y anterior de las cosas. Eh, Veníamos, creo yo, que realmente era un pasado sin esperanza, ¿verdad? Eh, no solamente es algo que yo personalmente se sentía pues en el ambiente un pasado sin esperanza, un hundimiento constante eh, en el ánimo del país, eh, mucha gente que uno conoció, que optó por irse del país precisamente porque no le veía ningún futuro. Y esa realidad tenía una causa bien específica, es decir, sí había causas económicas, había causas eh, políticas, había muchas cosas, pero lo principal era la sensación de que ese fenómeno social de los grupos del crimen organizado, de las pandillas, teníamos la idea de que nunca íbamos a poder librarnos de ese mal. Entonces estábamos en un reino, prácticamente en un reino del terror, porque no solamente era el número de homicidios al día, que también había otra gran cantidad de delitos correlacionados. Las extorsiones, violaciones, amenazas, eh, que realmente hacían, o sea, sembraban una angustia en la población, ¿verdad? Creo que muy pocas personas pueden decir que no se vieron tocados por ese fenómeno pandilleril. Entonces, pasados sin esperanza y con miedo. Eso fue, digamos, la primera parte del discurso. Creo que la memoria histórica es un deber de quienes vivimos conscientemente ese pasado sin esperanza y con miedo. La memoria histórica creo que es importante tenerla, siempre recordársela a las nuevas generaciones, porque a veces se dan las cosas por sentadas, se dan las cosas por hechas. Entonces, si ahora ya ese fenómeno pandilleril está controlado, entonces las nuevas generaciones que van tomando conciencia del mundo y de la realidad sociopolítica, quizás no recuerdan o no vivieron ese pasado terrible. Entonces se corre el riesgo de decir, bueno, así como estamos ahora con esta tranquilidad a nivel de seguridad ciudadana, así hemos estado siempre. O sea, digamos que si no se tiene ese contraste entre el pasado de donde venimos y la actualidad, creo yo que se corre mucho riesgo de darlo por sentado y olvidar todo lo que costó, todo el sacrificio que costó. Entonces, sí, fíjate que para entrar en el análisis de esa frase, cuando él dice, prefiero que me llamen dictador, pero que todos los salvadoreños vivan en paz sin importar su situación económico-social, que él lo remarcó en tres o cuatro oportunidades con diferentes formulaciones, pero esa es la idea. Antes de llegar a eso, yo creo que es importante eh, detenernos un poco en dos conceptos que se suelen señalar como contrarios a una dictadura y que los mencionó también el presidente en su discurso, que son la democracia y el Estado de Derecho. Porque, digamos, esa contraposición entre democracia y Estado de Derecho que supuestamente teníamos antes, en los 30 años de la posguerra y hasta, digamos, 2019, bueno, en realidad hasta 2021, porque
todavía los 2 primeros años de mandato del presidente, todos los demás órganos e instituciones del Estado estaban bajo control digamos, los antiguos poderes. Pero ese concepto de que antes de Bukele teníamos en el país democracia y Estado de Derecho y que ahora con Bukele tenemos dictadura, es una tremenda falacia que es repetida por la oposición política, por sectores académicos, que no sé si lo hacen, digamos, desde una, vamos a decir, desde una ingenuidad o desde una confusión conceptual o realmente hay mala intención, pero sobre todo esa idea de que antes, de que nosotros hemos perdido democracia y Estado de Derecho, es la bandera con la que muchas ONGs y medios de prensa internacionales todos los días atacan a la gestión del presidente Bukele. Entonces yo creo que es importante ahí detenernos un momento. La democracia, pues en un punto muy simple puede decir, ok, es el poder reside en el pueblo, el mandato está en el pueblo, ¿no? Pero la democracia conceptualmente, se ha ido ampliando. Ya no es solamente que el pueblo vote y dé un mandato, sino que pues se han ido, digamos, poniendo otros conceptos, otros requisitos que, ok, están muy bien. Pero la democracia es nada más que un sistema y es un medio para alcanzar un propósito. Lo mismo podemos decir del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un ordenamiento jurídico dentro del sistema democrático, en este caso, que es un medio para obtener un fin. El fin principal del Estado no es sino la persona humana, garantizarle los derechos al ciudadano. ¿Por qué existen los estados? Los estados existen porque las personas, nosotros como seres humanos, somos débiles en lo individual. Sí, mira, con este tema de las críticas a la política de seguridad, yo creo que ahí también hace falta una conceptualización bien fundamental. Y es que es necesario admitir que el sistema judicial estaba totalmente colapsado por el fenómeno pandilleril. Colapsado no solamente porque estemos hablando de gran cantidad de casos que había que resolver, no. Es que estamos hablando del procedimiento mismo judicial que se establece a partir de unas leyes que ya habían sido prácticamente medidas y superadas por las mismas estructuras criminales. Un ejemplo muy sencillo, que esto muchas veces lo hemos escuchado, yo en más de alguna ocasión también lo he puesto, un ejemplo muy sencillo. Una persona que estaba siendo extorsionada en su tiendita, según el sistema legal vigente anteriormente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ir a la fiscalía, ir a la policía y de ahí a la fiscalía a poner una denuncia. Supongamos, o sea, ¿qué es lo mejor que podía hacer el sistema? Lo mejor, en un caso óptimo, lo mejor que podía hacer el sistema era con la colaboración de la persona, de la víctima, de la persona denunciante, buscar evidencia. Y la evidencia era hacer una entrega controlada del dinero que se le estaba pidiendo para la extorsión.